agradecer a FACIDE la invitación y la posibilidad de hablar con todos ustedes esta tarde de un tema que es uno de los objetos fundamentales de mis líneas de investigación, que es el folclore, pero no el folclore, no el contenido del folclore, sino los grupos de folclore, las asociaciones de folclore. Quiero compartir con todos en esta tarde muchos años de investigación y ofreceros además las claves de esa investigación para quien le interese pueda hacerla. Es decir, no tenemos que tener ningún problema en compartir. Yo os diré de dónde y cómo hemos trabajado todos estos datos para que cada uno pueda realizar las investigaciones que estime oportuno. Probablemente algunos de vosotros queráis profundizar en lo que refiera a vuestra provincia sobre todo, ¿no? Pásalo, que esto es un índice casi para organizarme yo. Una dalia cruzaba Sevilla y en el parque de los Montpensier, ataviada con blanca mantilla, parecía una rosa de té. Os lo sabéis todos, ¿verdad? De Madrid, con chistera y patilla, vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó en las mejillas, que son los niños primos hermanos. Así, con esta tonadilla, con esta copla, entramos en un momento histórico muy importante para las asociaciones y para el mundo del folclore, que es el 23 de enero de 1877, el día de la boda de Alfonso XII y Mercedes de Orleans. Contaros que frente a la idea del folclore como, digamos, materiales venidos de lo anterior, venido de nuestros antepasados, mi posición de trabajo es entender el folclore como un campo de producción cultural, es decir, como un espacio donde los sujetos interesados en estas músicas, en estos bailes, en estos trajes, se mueven para conseguir revitalizarlos, cuidarlos y salvarlos. ¿Entendéis? Si algo no me entendéis, me podéis cortar inmediatamente. Es decir, a mí me interesa no tanto la jota como quién la baila, cómo la baila y por qué la baila. Y diréis, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, sin personas que lo hagan no habría folclore. Si no hay grupos que lo pongan o que lo luchen o que lo cuiden, en realidad no estaríamos aquí. Pásalo ya. Bueno, esta es la rondalla del maestro Vicent, que era como muchas había, en España había muchísimos grupos, asociaciones en los años 20 y en los años 30 que se dedicaban de manera pseudo profesional a bailar en las fiestas. Por ejemplo, estos van allí en 1928 y bailan en la feria. Las cartas del maestro Vicent, que lo tenéis ahí ofreciéndose a los ayuntamientos. Hacemos bailes nacionales, jotas, rondallas, hacemos rondadoras, no solo folclore de Valencia, sino también de Zaragoza. Veis que los trajes están, digamos, hechos. Esta foto es de 1930. Pasa. Bueno, tengo que decir una cosa, es que el folclore se ocupa de lo que conocemos como cultura popular, ¿vale? La cultura popular, es decir, la cultura del pueblo, entendiéndolo así, no siempre ha estado bien vista. En España, especialmente en España, hasta la edad moderna, la distancia entre nobles y pueblo era muy corta. Los nobles y la plebe tenían creencias parecidas y se unían en fiestas, compartían festejos, ¿vale? Aunque hubiera incluso un derecho diferente para cada uno, pero culturalmente compartían la vida. A partir de la Reforma Protestante y la Contrarreforma, se produce un movimiento de adoctrinamiento del pueblo. Se empieza a pensar que el pueblo es iletrado, que el pueblo es inculto, y este movimiento de la Contrarreforma, que es un movimiento católico, hace que se quiera cuidar de que el pueblo se pueda culturizar, porque no lo era, y lo dicen así, hay que llevarle la cultura al pueblo. Pásalo. Esto va a hacer que hasta hoy tengamos dos visiones sobre el pueblo desde los intelectuales y desde los gobernantes. Passeron y Grignon son dos antropólogos franceses que lo vieron con toda claridad y nos hablaban del populismo y del miserabilismo, es decir, cómo mira los gobiernos y los intelectuales al pueblo. ¿Lo miran bien o lo miran mal? Fijaros qué curioso. Por un lado está la visión idealizada, que es a la que, digamos,
pertenecería a todos los sujetos de folclore, en el que el pueblo es el representante, digamos, de la nación, ¿no? El que transmite cuáles son los rasgos identificatorios de la nación. Entonces es culto, es amable, normalmente se refiere a la clase rural, ¿no? Casi siempre hablamos del mundo rural, y son profesionales. Cuando yo digo de capacitación diferenciada, estoy refiriéndome a artesanos, ¿no? Los sastres, todos conocéis seguro todas las líneas de grabados del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, donde se nos presentan a los distintos artesanos, aguadores, carpinteros, da igual, ¿vale? Son el símbolo de la belleza, de la limpieza y de la seguridad. Quiero decir que es un pueblo que no se revoluciona, no se revuelve contra las clases altas. La visión miserabilista es aquella que considera al pueblo todo lo contrario. Os he puesto las dos fechas. 1846, que todos recordáis, es el año en el que se publica en la revista De Atheneum por parte de Ambrose Merton, que era el seudónimo de John Thoms, que es el creador del término folclore. En 1846 él publica un artículo donde habla de la importancia de recoger y recopilar todos los bienes y todos los materiales que provienen del pueblo. Por eso he puesto esa fecha. Sin embargo, este pueblo, entre comillas, malo, porque en los dos casos son idealizaciones, os he puesto la fecha de 1848, que es ni más ni menos que la fecha del Manifiesto Comunista. ¿Por qué ese pueblo malo? Siempre lo van a pensar las clases, digamos, dominantes, las clases que dirigen, como los proletarios. Los proletarios son peligrosos, son incultos, conflictivos, no tienen una capacitación específica, son obreros manuales, ¿vale? Son groseros, sucios, peligrosos, revolucionarios. Fijaros, en el 19, que es donde estamos situándonos, en el siglo XIX, os acordáis que hay 3 revoluciones muy importantes en toda Europa que hacen temblar el Estado liberal. Son estos obreros. En el caso de España, os recuerdo que no nos quedó un presidente de gobierno vivo. Se mata a Cánovas del Castillo, se mata a Eduardo Dato, y son todos los anarquistas. Son este pueblo peligroso. Bien, nosotros, desde el ámbito del folclore, vamos a estar en esa visión de pueblo idealizado, en el que nuestros sujetos no tienen sabañones, no huelen mal, no hablan mal, no les faltan los dientes, ¿no? Cuando nosotros pensamos en todas esas manifestaciones artísticas, porque además nos dedicamos a las manifestaciones artísticas del pueblo, no creemos, no vemos toda esa realidad, que es cierta. Yo siempre digo que he vivido en una finca en la sierra y no tenía ninguna gracia lavar la ropa a mano, ¿eh? Sigue. No tenía, o sea, me vais a perdonar, ni lavar las tripas de la matanza ni nada, no tenía gracia, ¿eh? Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí. Bueno, esta visión algo peyorativa de la cultura popular de la que hablaba cambia con un movimiento ideológico, porque es mucho más que un movimiento artístico, eso es lo que es el romanticismo. En el romanticismo, sobre todo a través de Herder, que es un filósofo alemán, se crea una idea que conocemos con el nombre de la Volkskunde, es decir, la cultura del pueblo. Y la cultura del pueblo es aquella que permite identificar a cada pueblo. Vamos a ver, en esta época ya tenemos que pensar que la mayor parte de las élites burguesas y nobles de los países europeos son iguales. Todos hablan francés, todos han tenido la misma formación, los mismos preceptores, estudian en los mismos colegios. ¿Qué diferencia España de Francia? Su pueblo. ¿Qué diferencia Francia de Alemania? Su pueblo. Por tanto, va a empezar todo un movimiento de análisis, de estudio, de recopilación y de salvaguarda de las manifestaciones y de los saberes populares. Ya todos sabéis lo que significa folclore, no hace falta que lo diga, el saber del pueblo, ¿vale? En alemán, Volkskunde. Sin embargo, el término alemán no tuvo éxito en España y Antonio Machado y Álvarez, que todos conoceréis, en 1881, dice que para elegir el nombre de Volkskunde debería elegirse folclore, que tiene más sentido. En realidad, si lo dijéramos en español, sería demosofía, que es el estudio del pueblo.
pero Antonio Machado decide que el más correcto es el término anglosajón y así seguimos. Pasa. Bueno, dicho esto, esta imagen del pueblo que tenemos en el trabajo de folclore, sobre todo, habla de un sujeto colectivo que es permanente en el pueblo. Lo tenéis claro, siempre habláis de antepasados, pero ¿cuáles antepasados? ¿Los bisabuelos? ¿Los tatarabuelos? ¿Los tatarabuelos? Es una visión de permanencia, es decir, pensamos que este pueblo se ha transformado relativamente poco. Ahora, afortunadamente, ya muchos grupos, por ejemplo, distinguís entre repertorio o trajes del 18 y del 19, pero hasta no hace mucho tiempo todo se mostraba de forma indiferenciada. Todo va a llevar alguna foto de las comparsas de provincias. En este caso son los valencianos, la pareja de valencianos, y como veis ella está muy embarazada. A esto nos dedicamos los antropólogos, a decir, mira, iba embarazada y con un seguro sobre la ropa. La Diputación de Valencia hizo un seguro sobre las joyas y la ropa que llevaron los aldeanos de Valencia, así que de pobres nada, de pobres nada. Bueno, el folclore, la cultura popular, la línea de trabajo que yo sigo es pensar que es especialmente buena para ser un factor de reconstrucción de identidades políticas. ¿Qué significa esto? En lo que voy a hablar ahora de la boda de Alfonso XII, María de las Mercedes, este uso del pueblo, este traer a las comparsas, lo que hizo fue ayudar a legitimar la nueva monarquía. Ahora vamos a entenderlo mejor, ¿vale? El folclore, puesto que enseña las características más propias de cada comunidad, evidentemente sirve como un factor de construcción de identidad, ¿sí o no? En eso creo que no tenéis dudas ninguno. Y por tanto, cada territorio, cada pueblo, cada provincia, cada comunidad autónoma se identifica con unas manifestaciones artísticas, ¿no? Por eso habláis de la Jota de Almagro, o se habla de la Roneña de Navalcán, ¿no? O se habla de la Roneña de Candelera. Seguimos. Bueno, estos son de Alicante. Esta pareja es de Alicante. Alicante lleva una comparsa bastante grande. Ellos formaban parte del grupo alicantino. Bueno, el término comparsa, antes de que se me olvide, es un término que se usaba mucho en el siglo XIX y que refiere a grupos de personas vestidas de la misma manera. Interesante, ¿no? No de cualquiera, sino de la misma manera. Así que lo normal es que hubiera comparsas de carnaval, comparsas de boda, porque se vestían similar. Y es el término que se va a usar para llamarlas. Antes de seguir, la fotografía dice Montañas de 1878 de Madrid. Son dos aldeanas del pueblo de Siete Iglesias de Madrid. Ahí tenemos que ver una cosa, Ricardo, un error que hay en las fotografías. Bueno, en 1877, que os lo pongo en contexto para entender lo que va a pasar, ocurren varias cosas. Una, se ha terminado la Tercera Guerra Carlista, que como guerra ha generado una fractura emocional y social en España gravísima. Aunque en Extremadura todavía recogemos el dicho de carlistas y liberales, todo igual. Pero efectivamente fue una guerra extremadamente sangrienta que se desarrolló sobre todo en las Vascongadas y en Cataluña. Esto significó, el fin de esta guerra, la desaparición completa de los pueblos vascos. ¿Vale? Además, en 1874, recordáis que se produce el pronunciamiento del general Martínez Campos nombrando a Alfonso XII rey. Diréis, ¿por qué nos cuenta todo este rollo? Veréis ahora cómo lo vamos a hilar. Alfonso XII es un héroe. Es un héroe absoluto. Guapo, alto, listo, simpático. O sea, que era un rey estupendo. Es la primera vez que España tiene un rey formado, constitucional, y que no pretende matar a todo el que pille por delante. Una cosa rara, ¿eh? Así que Alfonso entra en Madrid a lomos de un caballo blanco, que todos conocéis la anécdota, ¿no? Y ve a unas mujeres del pueblo que gritan te queremos, y Alfonso dice muchas gracias señora, y le dicen las madrileñas, no, si cuando echamos a tu madre todavía gritábamos más. Porque recordáis todos que Isabel II fue expulsada del trono en 1868.
Bueno, es lo que conocemos como restauración. Pero además se produce el nacimiento en 1876, a finales, de una nueva constitución centralista, constitucional y con sufragio censitario. Es decir, que solo podían votar algunas de las personas. Pásalo. ¿Por qué os cuento yo todo esto? Porque Antonio Cánovas del Castillo, que yo considero uno de los grandes genios políticos de España, lo tenéis por aquí, hace toda una campaña de marketing, a mi entender, para reforzar no solo a Alfonso, sino a la nueva monarquía. Primero le presenta como el pacificador, es decir, lleva a Alfonso al final de la guerra carlista, lo presenta con su caballo y entonces lo enseña como el pacificador, que además se le conoce así. Como rey constitucional, porque Alfonso jura la Constitución y se somete al Congreso. Y luego, como protagonista de la historia de amor más fantástica que ha habido en la historia española. Así que todo el mundo conoce la historia de Alfonso y Mercedes, pero doy un minuto, os lo cuento en un minuto. Alfonso y Mercedes se conocen en el bautizo de Mercedes, porque Mercedes era sobrina de la reina Isabel, y claro, allí Alfonsito de 2 años, pues ve a la prima. Se les olvida a ellos. No se acuerdan. Pero cuando tienen 12 años se vuelven a ver y el Alfonso dice: esta es mi chica. Que lo dice, ¿eh? Es el amor de mi corazón. Fijaros qué cursilería para un rey, pues lo dice. Ella pues se deja querer, claro, no pasa nada. Mercedes se va a vivir a Sevilla cuando por fin les dejan volver a España porque estaban exiliados, y ahí vive en el Palacio de San Telmo, y es educada, esto es muy importante para nuestra conferencia, por Cecilia Boldefave, que como todos sabréis se trata de Fernán Caballero. Y Fernán Caballero, que es la primera gran recopiladora de cuentos, de expresiones populares y de costumbres de Andalucía, la enseña a Merceditas el amor por todo lo del pueblo. Entonces Merceditas bailaba sevillanas, tocaba castañuelas, la chica iba al Rocío, tenemos fotos de Mercedes en el Rocío, quiero decir, le gustaba mucho el pueblo. Así que cuando se casan, cuando por fin consiguen que les dejen casarse porque la reina se opone, y como la reina se opone, el pueblo de Madrid dice que se casen, esto pasa siempre en España, ¿no? Si el que manda dice no, todos decimos sí. Pues la reina desde París, que estaba exiliada, dice que de ninguna manera va a permitir que se casen porque el padre de Mercedes le había echado del gobierno a Isabel. Y pasa una cosa curiosa, mirad. El pueblo de Madrid, que ya sabéis que era muy metijoso, como ahora, todo el rato protesta, defiende este amor, y llega un momento en que Alfonso XII le pide permiso al Congreso para casarse, y algunos diputados empiezan a protestar, porque claro, el padre de la niña era muy malo. Y se levanta, dice el refrán, que se levanta Sagasta, presidente del Partido Liberal, y dice: doña Mercedes es un ángel, y de los ángeles no se discute. Así que el 23 de enero de 1878, día de San Ildefonso, o como se dice en Madrid, de San Alfonso, se casan en la Basílica de Atocha. Para festejar la boda, Antonio Cánovas del Castillo idea toda una campaña de marketing, que aquí es donde entramos todos nosotros, según la cual la representación territorial en la boda de las provincias no la van a hacer los políticos, no la van a hacer los nobles, la va a hacer el pueblo. ¿De acuerdo? Pero no cualquier pueblo, sino, creo que está aquí, ¿no? Es el representante de esta identidad. Pásalo que vamos a leer dice el telegrama: desea el gobierno que para celebrar las bodas de su majestad se envíe cierto número de hombres y mujeres del pueblo vestidos con los trajes característicos de la localidad, que puedan cantar los aires del país y ejecutar sus danzas especiales. Para mí no hay duda, esto es un grupo de folclore. Porque además va gratis. Quiero que lo sepáis. Además va gratis. Bueno, este telegrama lo envía el ministro de la Gobernación, el señor Romero Robledo, a todos los gobernadores provinciales.
Cuando he dicho antes que era un Estado centralista, era importante recordarlo, porque hasta ese momento existían fueros, es decir, existían territorios con gobiernos distintos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con toda esta fiesta? Mostrar que España tiene mucha representación de distintas nacionalidades que pueden convivir. Y así lo hacen. Se manda a todas las provincias. Un punto. Cualquiera que quiera investigar este tema no tiene más que trabajar sobre las actas de Diputación, tanto las de pleno como las de comisión permanente, de las fechas del momento. Es decir, os lo brindo por si alguien quiere de su provincia investigar algo más. No tenéis más que leerlo ahí, porque se recoge el telegrama y la contestación que cada provincia va a dar. Pásalo. Bueno, las comparsas, estos son lo que exige el gobierno, que las comparsas sean de varias parejas, evidentemente de hombre y mujer, que puedan, no, lo digo porque para que puedan bailar, no era por otra cuestión, ¿vale? Que puedan tocar y cantar los aires del país. Fijaos además qué término tan bonito. Es un término muy del siglo XIX, es decir, las comidas del país, los trajes del país, es el término que se usa, que tengan trajes característicos, y el fin es solemnizar la boda y representar a la provincia. Es decir, por primera vez una entidad territorial, político-territorial, porque ya sabéis que las provincias se crean en 1833, bueno, aparecen en 1812, pero en 1833, cuando ya se muere Fernando VII, por fin, se crea esta nueva organización territorial de la mano de Javier de Burgos, ¿vale? Que es más o menos la organización que tenemos hoy en día. Bueno, pues con esa organización territorial, digamos que las provincias, como había habido otras dos guerras carlistas desde 1833, es una manera como de recomponer el país, es una manera, digamos, de establecer ya o de firmar una paz. Porque fijaros quiénes vienen. Pásalo. Bueno, perdón, esta de antes, dedicado a los de Ciudad Real, es el grupo de músicos de Ciudad Real. ¿Vale? La Diputación los elige así. Estos son montañas también de la provincia de Madrid. Os lo enseño para que veáis que en Madrid hay pueblos y puebleros, porque todo el mundo piensa que en Madrid no hay pueblos, pero hay pueblos, muchos, 160 y algo. Claro. Dice, fijaros, en las actas de las diputaciones, claro, se discute quién va a ir, quién no va a ir, quién lo paga. ¿Os suena, no? ¿Cuánto se paga? ¿De dónde sale el dinero? ¿Si es un intercambio o no? ¿No? Esto del intercambio a mí me pareció interesante. Y hay provincias que son muy mangoneras, que quieren mandar a otras, como Albacete, que quieren mandar a todas. Y dicen los de Córdoba, no vamos a hacer lo que diga Albacete. Curioso, porque fue cada uno por su lado. Por ejemplo, en el caso de Aragón, Teruel no va. Tenéis que entender que hay muchas diputaciones que todavía no están creadas, ¿eh? Bueno, dice Salamanca, acordando también que se procure por cuantos medios estén al alcance de esta corporación cumplir los deseos de la superioridad en este mundo, en este punto. Fijaros lo importante que es este texto, que está diciendo que no es una propuesta, no, que es una orden del gobierno. Es decir, que hay que llevar agentes del país a Madrid para que representen la provincia. Y que si no se puede, se justifique la imposibilidad del hecho. Es decir, si una provincia no lo llevaba, tenía que enviar a través de su gobernador provincial por qué no tenía comparsa. ¿Qué razones habría para no tener comparsa? Una, que no hubiera trajes. Este es el caso de Badajoz. Badajoz no va, porque no tiene trajes. Así lo dicen los diputados. Aquí no hay trajes característicos ni bailes propios de esta comarca. Y no vamos. Así que el repertorio de Badajoz vosotros veréis. En 1878 los diputados no lo habían visto, ¿eh? No lo sé. ¿Quién no va? No va a Asturias. Asturias no va, dice que le da mucha pena, pero que hace mucho frío. Dice que no hay que saque a los aldeanos por el puerto Pajares porque no se dejan. Perdón, lo podéis leer. También dice que tampoco tienen trajes característicos. Y es verdad, porque el traje de Llanisca no va a aparecer hasta principios del siglo XX. Eso es verdad. No lo va.
Montehermoso va, pero sin gorra, porque no existía. No había gorra, hasta que no se la inventa solo ya, que lo pone en su cabeza. ¿Qué otra razón hay para no ir? Solamente hay una provincia que dice que no va porque está enfadada con el rey. Os imagináis que es Álava. Y digo, os imagináis que es Álava porque les acaban de quitar el fuero. Y al quitarles el fuero, no es que les quitaran derecho, leyes, no, es que lo que les quitan era un concierto económico especial con la hacienda del rey. O sea, tenían que pagar como todo ya. Y se enfadan, y no van. Pero fijaros qué curioso. Vamos adelante. Bueno, también dicen en Tarragona, esto es muy divertido, los de Tarragona no mandan a nadie. Dicen que van a mandar a los Xiquets del Vals. Entonces yo, durante la investigación, pues llamo a los Xiquets del Vals. Les escribo, porque aquí hay grupos de folclore que llevan funcionando desde esta época. Les escribo y les digo que, ¿por qué no fueron? Me dicen, no sabíamos que nos habían llamado. Pero te voy a explicar por qué no fuimos. No fuimos porque estábamos todos muertos. 1877 se acaba de terminar la guerra carlista. Recordad que os he dicho que una buena parte de la guerra se desarrolla en territorio catalán y está destrozado Cataluña. No tienen gente, me dicen los Xiquets. No había gente. De hecho, la colla se recompone sobre 1879. Ellos tienen un trabajo de investigación muy bueno, un trabajo muy continuado, y dicen, es que no estábamos. Así que esto se explica después. No hay personas para hacer la Laura, aunque sea la más característica del país de Tarragona. Pasa. Bueno, estos son mis héroes, porque los grandes vencidos de la guerra carlista son los habitantes de Estella y los habitantes de una parte de Vizcaya, ¿no? Entonces Vizcaya dice que no va, pero los vizcaínos van. Se van con los navarros. Y quiero que observéis una cosa que vais a ver en las fotos. Como veis, además dicen, no se lee aquí, pero la Diputación dice que tienen que ir con sus chunchunes, que para eso son los instrumentos característicos de Navarra. Y aquí los tenéis. Llevan sus chunchunes y sus tambores. Os diré que los navarros son los que llevan las músicas y los vascos son los que llevan aquellas alforjas, ¿vale? Van vestidos de aldeanos vascos, estos ni trajes ni nada. Tengo que decir, pasa que en algún caso se hicieron trajes específicos para la fiesta. Bueno, yo he trabajado por un lado con las actas de Diputación y con la documentación y los expedientes de los ayuntamientos, y por otro lado con la prensa de la época. Y en la tercera pata son las fotografías de Lauren, que ahora hablaré de ellas, que podéis encontrar en distintos sitios de internet. Yo, si queréis, os digo dónde están, ¿vale? Este es el grupo de Segovia, que va con sus músicos también. El grupo de Segovia, además, tiene una característica muy importante, y es que lleva en su grupo a la madrina de teta, ¿sabéis, no? A la madre de leche de la princesa de Asturias, porque todas las nodrizas de la casa española no eran de Cantabria, mal hecho, que ya se sabe que son buenísimas, sino que tenían una familia en Turégano, creo que era en Segovia, y también va la hermana de leche del rey. Y esto es muy curioso porque los periódicos lo cuentan todo. Vamos a ver, las revistas de la época siguen muy de cerca todo lo que hacen las comparsas. Y dicen, las gentes que residen en Madrid y son naturales de provincias, o sea, Madrid era como ahora, igual, buscaban con ansia las comparsas de sus pueblos y se veía la satisfacción de encontrarse con los paisanos y ver qué traje era mejor. ¿No suena? La misma cosa, ¿no? Es decir, vais a un pueblo, ¡ay, que sois de mi pueblo! Esto es lo que pasa en Madrid en ese momento. Pásalo, Julio, que no me quiero... Este grupo fue muy importante en León, por dos cosas. Primero, porque llevaba 5 tipos provinciales. Muy pocas provincias consiguen hacer eso. Llevaba maragatos, ribereños, de la campiña, y llevaba también montañeses, ¿vale?
Luego hay fotos de parejas separadas, que claro, yo no he podido poner todas aquí, pero fijaros que está la Maragata con una collarada de corales y de oro que dejó perplejo. Lo que quiero decir es qué pueblo están enseñando las provincias. Es un pueblo rico, con los mejores trajes y con las mejores joyas, si es posible. Aunque otros, digamos, que serían de corte etnográfico. Ahora veremos la comparsa de Guadalajara, que es estupenda y que no lleva ni un adorno de joyas, ¿vale? Acompañaban los diputados provinciales. Quiero decir, en la organización de este evento hay varios sujetos muy importantes. Por un lado, el gobierno, que exige traer las comparsas. Por otro lado, las diputaciones, que como organismos deciden quién va y cómo se paga. Todos los documentos dicen, no tenemos dinero, tendremos que hacerlo del capítulo de imprevistos. Claro, porque el rey no había avisado de que se pensaba casar. Más que nada porque al principio no le dejaban. Pero además todos dicen, ¿de dónde sacaremos el dinero? Entonces en general se organiza un sistema estupendo, que es el sistema de acogida en el lugar al que vas. Que creo que a algunos sonará. La comparsa llega a Madrid y se va a casa de su diputado. O, como en el caso de León, se van a la Posada del Peine. Los tenemos situados, dónde están. A ver, podemos seguir qué hacen, dónde van, ¿vale? Y luego los dos eventos que yo hablaré, que entiendo ya muestran claramente que son grupos de folclore, ¿vale? Dice, fíjate, la comparsa fue recibida en el ministerio y les obsequiaron con dulces y cigarros. Se asomaron a la Gobernación y a la Puerta del Sol y después se fueron a la Posada del Peine. Según nuestras noticias, mañana serán recibidas por sus majestades en palacio. Claro, imaginaros la importancia de un aldeano que va de Quero, de un aldeano que va desde Córdoba o de Málaga. En Málaga fue mucha gente, porque os recuerdo que Antonio Cánovas del Castillo era malagueño. Claro, nos van a faltar los malagueños, eso está... Aunque la prensa no les hace mucho caso porque dice, llevan traje de bolero, que ya sabemos todos cómo es. Porque en esa época el traje de bolero era casi un traje nacional. Todo el mundo iba vestido con ese traje de bolero. La reina, cuando va a ver a las comparsas, lleva un traje de bolero. Con su mantilla y todo para verlo. Pásalo. Bueno, imaginaros, vamos a ver si podemos imaginarnos la escena. Casi todos conocéis el Prado. La primera parte del Prado se conocía como el Salón del Prado, que es donde la gente iba a pasear, a ver todo. Bueno, ahí se colocan tiendas de lienzo crudo, nos cuentan las noticias, como ahora, la de las ferias medievales, que son las mismas, y delante se ponía un palo con un tarjetón con el nombre de la provincia, que creo que esto del estandarte también os suena, más o menos. Cada comparsa se colocaba en la parte de delante de esa tienda y por allí pasaban los madrileños. Los que habían pagado billete pasaban más cerca y los otros desde lejos, ¿vale? Van a estar puestos en el Salón del Prado varios días para que el pueblo de Madrid pueda verlo. Lo veis aquí, ¿no? Dice, en las puertas llevaba escudos con las armas de Madrid porque esto lo paga la infraestructura, como siempre, el Ayuntamiento de Madrid. Se lo vamos a decir a Manuela Carmena, que no se queje porque esto llevamos toda la vida ya haciéndolo, ¿vale? Y frente a cada una de las tiendas un pie derecho de hierro que sostiene un tarjetón con el nombre de la provincia. Pasa. Bermigo de Sayago, Zamora. Zamora lleva dos comparsas, porque, dice el diputado de Bermigo de Sayago, si van los de Carvajales, van los míos. Y dice la diputación, no tenemos dinero, y dice, lo pago yo, me lo llevo. Y se lleva a los de Carvajales y se lleva a los de Bermigo de Sayago. Muy bien, porque el traje es exquisito, como veis, es una maravilla. Bueno, fijaros lo que dice la prensa. La variedad de trajes de las diferentes regiones de España que lucían las comparsas daban una animación grande al simpático desfile, porque los hacen desfilar desde el Paseo del Prado hasta la Plaza de la Almería, allí tocando por las castañuelas, tocando los tambores. No sé de qué me suena eso, que desfilen por la calle hasta llegar allí. Ha sido feliz
idea la de haber enviado a Madrid esas respetuosas representaciones provinciales. A ver, a efectos de mi trabajo, yo sé que a vosotros os puede emocionar más los trajes, pero a efectos de mi trabajo no lo puedo decir más claro. Representaciones provinciales. Los grupos representan a la provincia, ¿vale? Que ha permitido viesen el agrado con que se les recibía y al pueblo de Madrid contemplar de cerca el tipo de cada provincia, sus usos y sus costumbres. Pásalo. Esta es la imagen que lo publica la Ilustración española y americana en el número, me parece, del 30 de enero de 1878 de la Plaza de la Almería. A ver, aunque existían fotografías, porque estamos viendo fotos, en los periódicos todavía no había fotografías. Lo que vamos a encontrar son grabados, ¿vale? Y dice: ayer a las 12 de la mañana se reunieron en la Plaza de la Almería las comparsas de provincias, con sus correspondientes músicas clásicas. Esto me gusta mucho. O sea, que las fotos son clásicas ya, para este fantástico periodista. Y salen al balcón los reyes, más los embajadores, porque claro, yo luego he trabajado con Le Figaro y algún otro periódico extranjero que también se hace eco de las comparsas. Y dice que bailan Toledo, Ávila, Zaragoza, Castellón, Segovia, Zamora, Ciudad Real, Cáceres, Lérida, Navarra, los Serranos de Madrid, Valencia, Alicante y Málaga, terminando el espectáculo con un potpurrí. No sé de qué os suena lo del potpurrí, pero es que ya lo hacían en 1878. Tengo que decir que en realidad el potpurrí lo tocaron los aragoneses, que para eso eran capaces de tocar una jota que les venía bien a todos. Se pusieron de acuerdo, ¿no? La documentación habla, porque la comparsa aragonesa además era profesional, tengo que decirlo. Esta es otra cuestión. En esa época nos encontramos, por un lado, la gente del pueblo que toca y baila en sus pueblos, en sus casas, y grupos de bailes nacionales como el del maestro Vicent, que actuaba en los teatros. De hecho, de Aragón van a actuar en el Teatro de la Comedia de Madrid, con un éxito atronador, tengo que decir. Bueno, hoy a las 10 de la mañana en el Prado, o sea, la siguiente actuación, la primera es para los reyes y la segunda para los madrileños. Han vuelto a cantar y a danzar al uso de cada una de las provincias que representan en medio de un considerable número de personas que han asistido a presenciar la fiesta. Y dice que fue todo un éxito. Fijaros lo que dicen: le regalaron entradas para ir a los toros. Llega el ministro de Gobernación y le regaló a todos una entrada para los toros. Estoy intentando explicar la enorme fiesta que dura varios días. O sea, algunas comparsas llegan como el día 20 de enero, el 22, y no se van hasta el día 2 de febrero. O sea, que se quedan por Madrid pues haciendo un poquito de turismo. Pásalo. Creo que en Zamora, no sé si es en Carvajales, la gente guarda las fotografías de esas personas que fueron a Madrid en 1878. Yo aquí quiero recordar ahora mismo a Alfonso Ruiz Castellanos, con todo cariño, que fue la persona que a mí me introdujo en toda esta parte histórica con su trabajo sobre el folclore de Quero y sobre la comparsa de Quero. Mi cariño para él, aunque ya no está, porque verdaderamente hizo un trabajo excepcional y nos abrió la puerta a todos los que íbamos detrás para entender la importancia de este hecho. Bueno, hoy a las 10 de la mañana, bueno, sí, pásalo, han bailado y han cantado, pero fijaros, quiero que veáis, no sé si lo veis bien, ¿qué pueblo es el pueblo de Madrid? Le podría preguntar a Ricardo, que sabe casi más que yo, hombre. Como veis, está el pueblo urbano, no tenemos nada para señalar, veis a las chicas que llevan los pañuelos atados a la barba, que ya era una moda mucho más moderna, ¿lo ves? ¿Lo marcas ahí, Julio? Ahí está. No. ¿Y aquí? ¿La ves? Con este mantón. Ahí. Pero quiero que veáis lo que se llamaba en las revistas del momento los paletos. Y los paletos, por ejemplo que en muchos casos se hacía caricatura y eran normalmente de las tierras de Alcalá. En muchos casos. Dicen las revistas. Como veis, a mí me parece muy interesante porque encontramos tres pueblos. Un pueblo urbano,
que es proletario, que son planchadoras, cigarreras, aguadores, albañiles. Ese pueblo rural que viene a la capital a ver todos los festejos, las revistas enseñan muchísimo. Y luego este pueblo, representación de las provincias. Pásalo ya. Pues ahora hay que leerlo, ¿verdad? Bueno. Ocurre algo un poco tremendo. Dice, momentos después, bueno, se presentaron el presidente del Consejo de Ministros y fueron viendo a las distintas comparsas. A Antonio Cánovas se le antoja ver bailar a las valencianas, que como veis iban espectaculares. Pero, dice el periodista, no hi ha festes sense ballet ni sin dolçaina. No tenían músicos, así que Cánovas del Castillo, que como buen malagueño no tenía ningún problema, digo lo buen malagueño, poner la luz, y buen presidente autoritario, ningún problema en decir, los de Zaragoza, que toquen. Los de Zaragoza trabajaron como cosacos, no hacían más que trabajar, ¿vale? Hubo también un momento duro para las comparsas, que fue cuando resultaron atacadas por el pueblo de Madrid. Pásalo. Eran sus trajes tan bonitos. Ahora veremos, esta es Guadalajara. ¿Lo veis? Guadalajara va con sus trajes de la Alcarria y sus trajes de sierra. Perfectamente, no llevan ninguna joya. Pero ¿sabéis lo que tenía la comparsa de Guadalajara? Un diputado muy activo. Sus diputados los llevaban a todos los sitios. Porque claro, quizás se os olvide que durante todo este tiempo ellos están acompañados de los representantes provinciales, que son los que se van a hacer cargo, es decir, las comparsas no llegan y las dejan allí. No. Todo el tiempo van acompañados de sus diputados de un sitio a otro. Entonces, dependiendo de la importancia del diputado, así hacían. Por ejemplo, os recuerdo que sobre todo la nobleza estaba viviendo en Madrid. Se acaba de crear la corte. Entonces los diputados llevan a casa de los nobles a las comparsas, para que bailen, toquen y canten y se diviertan. Esto me recuerda a algo que pasó sobre todo en un viaje a América, ¿no? Que se lleva a los grupos a que toquen, canten y bailen a las casas y se les regala dulces y se les agradece mucho el ir. Bueno, en el caso de Guadalajara, como veis, van a casa de los señores duques de Pastrana, que les regalan 2 onzas de oro. Se pudieron casar todas, con 2 onzas, se casaron todas. Porque otra cosa que supongo habéis observado, y lo dice el telegrama, es que sean hombres y mujeres jóvenes. Es decir, si hay que llevar a algún mayor porque no hay otro músico, vale. Pero tienen que ser hombres y mujeres jóvenes. Eso les pasa en alguna provincia, que no tienen jóvenes. Y dicen, a esto no lo llevamos. Y no llevan a nadie. Curioso, ¿verdad? Después pasaron a ofrecer, al duque de Pastrana, y esta noche ofrece el señor Guillén un banquete al gobernador de aquella provincia y a la comisión provincial. Es decir, ellos se van a integrar en la vida y en todos los festejos de Madrid. Pásalo. Una cosa os quiero decir de las fotos. Mira, no, pásala. Esta es la comparsa de Castellón, que como veis es un grupo semiprofesional. Lo veis, ¿no? Porque están vestidos con el traje bolero, todos. Con un traje bolero y con unas posturas, con una colocación que indica claramente ya unas posturas de baile, no es otro tipo de colocación. Pero quiero deciros una cosa, porque alguno habréis visto estas fotos. Ha habido durante muchos años una confusión, y es confundir el número del rollo con el número del año. Esta foto no es de 1924, esta foto es de 1878, ¿vale? Entonces ha habido mucha gente que conocía las fotos, pero pensaba que eran del año que se marcaba en la fotografía. Bueno, los valencianos de la comparsa de Castellón asistieron anoche a la reunión del señor Font, su paisano, entreteniendo muy agradablemente a la concurrencia con las características danzas y llamando justamente la atención por su incuestionable hermosura. De verdad que eran guapísimas, ¿eh? Luego ya veréis las fotos de las parejas y era gente muy guapa. O sea que en España en el año 78 había gente muy guapa que cantaba y bailaba muy bien. Este señor que veis aquí, que es el otro grupo, ¿quién pensáis que es? ¿Quién pensáis que es este hombre del sombrero, que no es joven? ¿Quién?
Seguramente es el alcalde, porque además de los diputados venía el alcalde del pueblo. Fijaros, por ejemplo, hay un pueblo que yo no he conseguido ninguna información, si alguno tenéis me lo contáis, que es Robledo por Albacete. La Diputación dice, de Albacete van los de Robledo. No, Robledo. Y a Robledo luego es, en 1908, que ese es otro cantado. Van los del pueblo de Robledo, pero yo no he conseguido encontrar nada. No sé, y además los periódicos los nombran, pero no hay fotos. La verdad es que yo sigo buscando fotos ahora en el archivo del Museo del Traje, que yo espero que los encontremos todos. Pásalo. No sé cómo voy de tiempo, Julio. Pues venga, vamos a ir acabando. Dice, ayer vamos a la última parte de este evento. Insisto, primera parte. Se decide que la representación institucional la tienen que tener grupos de personas del pueblo cantando, bailando y tocando los aires del país. Y de eso se ocupan los políticos, digamos, ¿no? Y los diputados. La segunda parte es la parte, vamos a llamar, performativa, de actuación en Madrid. Primero para los reyes y después para el pueblo de Madrid. Y la última parte es esta colección de fotografías que hace Jean. Si lo dejáramos en francés sería Logan, pero nadie le conocería porque aquí decimos todos Laurent. Aquí todos decimos Laurent, ¿vale? Laurent, que tenía una compañía de fotografía que hizo miles de fotografías en España en ese momento. No solo, además dicen, el señor de los monumentos que haga las fotografías de las comparsas. Así que, en este caso, veis la comparsa de Ávila. ¿Veis lo mismo? Pone 1919, pero la foto es de 1878. Ayer han sido fotografiadas todas las comparsas que han venido de las provincias en la Dirección de Instrucción Pública, con objeto de que Su Majestad el Rey tenga la colección completa y el grupo general de dichas comparsas. O sea, como elemento final, se hace esta colección de fotos para que se queden en el Palacio Real. Y dice el periodista, parece que se hará otra colección de fotografías de las comparsas que será remitida a la exposición de París. En mayo, pásalo ya, de 1878 comienza la exposición universal de París, ¿vale? Y la representación española va a ser las comparsas, y ya os diré qué más. Fijaros, la última pata, los grupos de música profesionales. Anteanoche fueron extraordinariamente aplaudidos en el Teatro de la Comedia los aragoneses que forman la comparsa que ha venido a esta villa con motivo del casamiento del rey. El conocido por el rollo ha sido muchas veces interrumpido. Legendario en Aragón, no sé si hay alguien de Aragón. El rollo del Raval y Mariano Pernías también fueron a Madrid a cantar. Y cantaron una copla que no es de origen anónimo, sino que tiene sus dos compositores, que es Quieren hoy, con más delirio, a sus rey los españoles. Luego la terminamos, porque a lo mejor os suena. La cuestión es que, además, había actuaciones de las propias comparsas. Quiero decir que estaban presentes. Os he puesto una foto, también, bueno, un grabado, con los distintos festejos en Madrid. Subir en globo, hacer maquetas de monumentos, la iluminación. Os cuento esto para que veáis que no solo estaban las comparsas, o sea, había un montón de festejos, pero que es verdad que los periódicos y las revistas les prestan mucha atención. Pasa, y yo creo que estamos acabando ya. Bueno, esas fotografías, esta es la comparsa de Montehermoso. Estas fotografías, porque dice la Diputación de Cáceres que los más característicos son los de Montehermoso. ¿Qué dicen los de Toledo, Julio? ¿Qué dice la Diputación de Toledo? ¿Te acuerdas? Toledo dice que lleva dos, porque en Toledo hay dos partes diferenciadas. El Toledo extremeño y el Toledo manchego. Por el Toledo manchego va Quero y por el Toledo extremeño va Lagartera. ¿Vale? Quero que se hace toda la ropa para ir a Madrid. No tenían trajes característicos, pero se los hacen. Mientras que Lagartera efectivamente tenía sus trajes con sus delantales de satén. ¿Me he puesto la foto de Lagartera? Ah, pues no, pues se me ha olvidado. Bueno, ¿quién hace las fotografías? Laura, ¿por qué se hacen las fotografías?
porque el presidente y el secretario de la Sociedad de Antropología Española, fundada en 1863, esto es una maldad que os digo, para deciros que los antropólogos estábamos antes que los folcloristas. El presidente de la Sociedad Española de Antropología dice en un artículo del periódico, fijaros, en el periódico se hablaba de etnografía y de costumbres, es una cosa que ahora ni de broma, dice la etnografía, que puede considerarse como la ciencia que trata de todos los pueblos del orbe bajo el punto de vista de sus caracteres distintivos, tiene regular representación en la fiesta del campo de Marte, en París, ¿vale? En forma de curiosas colecciones etnográficas. Lo que hace el presidente de la Sociedad Española es encargar a Laurel que fotografíe a todas las comparsas para poder mostrar en la Exposición Universal de París la riqueza de tipos de trajes que existen en este país. Pero además de estas, ya les pide a todos los ayuntamientos posibles que hagan fotografías de los trajes de sus municipios para poder enviarlos a París. Y ese es el primer fondo documental etnográfico que conservamos, gracias a la Sociedad Española de Antropología. Creo que ya hemos terminado. Pasa. Laurel, solo decir una cosa de cómo se hacen las fotos. Cuando las veáis, esta es, me parece, Carvajales. Y digo que creo que esta foto que pone Paysans de Madrid son de Carvajales, no son de Madrid. Pero bueno, esto ya lo discutiremos en otro momento. Laurel usa un telón claro. Una cosa, la fotografía en ese momento todavía no ha aparecido en la instantánea, ¿vale? Entonces, si vosotros veis las fotos, que las podéis ver en internet, ponéis Paysans 1878 y os empiezan a salir. Con eso solo, os daréis cuenta de que están todos rígidos y muy embarados. Esto hace que algunos grupos, de los que se nombran a sí mismos como etnográficos, reproduzcan, creo yo, en gran medida ese lenguaje postural, ahora cuando bailan. El hecho de ese lenguaje postural que veis tan rígido, que incluso, echa si quieres para atrás, a ver si tenemos alguna pareja que se vea mejor. En realidad es una exigencia técnica, os cuento. ¿Veis cómo están? Y veis que parece que están como recortados. No existían, en el traje de Quero, en las parejas de Quero se ve fenomenal. No existía instantánea, es decir, la persona o el objeto que se exponía a la fotografía tenía que estar inmóvil mucho tiempo. Para conseguir esto, muchas veces lo que hacían era colgar a los sujetos de los hombros, literalmente los colgaban. En estas fotos no se ve, pero en alguna de las fotos se ve detrás la sombra del palo donde ellos estaban colocados, ¿vale? Veis, por ejemplo, en el que hemos visto de Castellón, que está movida. Esto no es un defecto, ¿veis que está movida? Castellón está más para allá. Está movida porque esa bailadora no ha sido... ¿Veis aquí cómo se nota la postura que está con los brazos casi como Robocop puesto? Tenían que colocarse así. Por ejemplo, es muy bonito esta idea del pañuelito, todas llevan su pañuelito. El lenguaje gestual después de los grupos de folclore van a cambiar, ¿no? Va a aparecer el brazo en jarra y todo. Pero en este momento, digamos, el referente estético para hacer las fotografías es este. Laurel decide que se uniformizan todas las fotografías con el mismo fondo, con una alfombra, y lo único que podemos ver en las fotos es más o menos a qué hora se hizo. Porque las colocaciones son similares. Yo pienso que los que no se cogían es porque no se conocían de nada. Pero en general van cogiditos y, como veis, van colgados. Claro, tú puedes sonreír 15 segundos, quédate sonriendo un minuto y medio, a ver qué cara se te pone. No es posible. Así que, fijaros, esto os lo cuento porque cuando nosotros investigamos, además de ver la imagen del fondo documental, tenemos que pensar. Y hay que pensar desde el lado, o intentar verlo desde el lado de los sujetos que estaban aquí, no desde nuestra manera de verlo, ¿vale? Ellos, fijaros los trajes completamente ajustados, pegados, efectivamente fueron elegidos ellos y sus trajes por ser los más vistosos, por ser los más ricos, porque lo que trató
el gobierno de Cánovas en ese momento, en ese marketing maravilloso de Alfonso XII y Mercedes, que se amaron entre el pueblo, y además se dice así, Carita de Cielo se amó con su esposo en medio de las comparsas, porque quieren hoy con más delirio a su rey los españoles, que se casa por amor como se casan los pobres. Gracias.